haberse acercado primero, amén. Lo tenemos claro esto, ¿no? Algunos se creen con poder de poderse acercar a Dios sin que Dios se haya acercado. Es una locura. Pero bueno, Dios te ha dado unos talentos, Dios te ha dado un ministerio y tú tienes que desarrollarlo, porque Dios quiere utilizarte, amén, si eres su hijo o su hija, ¿vale? Amén. Así que seamos sensatos. Y si Dios me ha escogido para servirle, siendo un apóstol, siendo un maestro, siendo un pastor, siendo un evangelista, siendo una persona que sirve, amén, siendo un diácono, siendo cualquier ministerio, hermano, no solamente los de más relevancia que vienen en la Biblia, sino cualquier ministerio. Hablo con gozo, hablo con alegría, porque la felicidad, parte de la felicidad va a venir a la medida que tú desarrolles ese ministerio para con Dios. Parte de la felicidad en tu vida va a venir a la medida que desarrolles y seas utilizado por Dios en el don, en el ministerio que te ha dado. Amén. Muchos de aquí hemos sido felices en los lugares, claro, donde Dios nos ha querido que estemos. Y cuando hemos querido estar en otro lugar que no era el que Dios quería para nosotros, ¿cómo nos hemos sentido? Oye, no me digas que a ti no te ha pasado, porque esto nos ha pasado a todos. No, Señor, pero si es que yo quería ser el que llevaba el piano. Qué bonito tocar el piano, a mí me encanta, pero Dios no me ha llamado a ello, ni siquiera me ha permitido que aprenda. ¿Por qué me voy a obcecar? Cuidado, igual mañana Dios me llama, y si Dios me llama, ¿sabes lo que va a hacer Iván, no? Pues empezar a dar teclazos. Esa es la cuestión. Igual Dios nos ha llamado a estar en un lugar donde ni entendemos, ni comprendemos, ni sabemos lo que hacemos ahí, pero resulta que su gloria se derrama en ese lugar y te llena en su espíritu. Amén. Yo no sé las personas que están viniendo aquí a limpiar el templo, pero tengo por seguro que aquellas personas que están viniendo a limpiar el templo y vienen en el Espíritu de Dios, en ese espíritu de ser un utensilio de honra, solamente con venir se llenan del Espíritu Santo, están contentas. Te lo digo no porque lo diga así, sino porque yo lo he sentido. Porque yo lo he sentido limpiando unos baños con unos guantes hasta aquí. Porque lo he sentido. No para que entraría la gente a esos baños y dijera qué limpios están, sino porque lo hacía para la gloria de Dios, porque era un lugar donde Dios me había puesto. Jamás de los jamases Iván Bastos Maeso hubiera estado de camarero en un restaurante. Jamás. Lo intenté en el mundo. Duré unas horas y no fui ni a cobrarlas. Pero yo, te digo yo, en persona, puedes poner otro oficio. Sin embargo, para la gloria de Dios, estuve durante 1 año y medio de camarero. Y me tocaba todas las mañanas ir a limpiar los baños. Era mi gran motivación. Ir todas las mañanas a esos baños. Porque Dios se derramaba en ese lugar. Aleluya. Oye, y me afectaba un poco si entraba más gente o menos gente en el baño. Pero yo al día siguiente ya estaba con el chip. Señor, mañana te vas a derramar ahí con los guantes y dando lejía a los baños. Y Dios se derramaba, hermano. Y Dios se sigue derramando ahí donde Dios nos pone. Pero claro, llega el diablo, muy sarcástico, y utilizando muchas armas. Y nos empieza a hablar al oído. ¿Pero qué haces aquí? ¿No ves que no entra gente? ¿No ves que este restaurante no es rentable? ¿No ves que tú has sido llamado a otra cosa? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Y no ves, y no ves, y no ves.
Sí. El diablo lo único que nos dice es eso. ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Y viene Dios y de golpe dice, te voy a abrir los ojos, hombre. Porque el Señor no nos dice, ¿no ves? El Señor viene y nos dice, recibe la vista. Pues mira, a ver, aquí tienes al lado. Sí. A ver si te dice, ¿no ves? O recibe la vista. Mira a ver cómo te lo dice. Mira, tu trabajo no es en vano. No mires por qué estás aquí. Dios te tiene aquí. ¿No entiendes que hay un propósito santo en todo lo que Dios está permitiendo en tu vida? Qué buena cosa es que seas un siervo, una sierva de Dios y des tu tiempo por amor a Dios al prójimo. Aleluya. El prójimo. Aquí hay muchas personas que piensan mal del prójimo, que no quieren ni servir al prójimo. Sin embargo, hoy domingo has venido aquí a escuchar la palabra de Dios. Pues yo te digo que Dios te quiere utilizar como siervo y como sierva de Dios. Y tendrás que desgastarse de día e incluso de noche. Y no solamente por amor a Dios, sino también por amor al prójimo. No solo el prójimo solamente, porque eso es humanismo, sino por amor a Dios y por amor al prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor nos pone? ¿Cuál? Amarás sobre todas. Y luego nos dice, ahora el segundo es para que lo cumplas. ¿Cuál es el segundo? Ahora cumple el primero. ¿Me amas a mí? Cúmplelo en el segundo. Venga, hombre, mañana vete a coger papas o patatas para los demás. Venga, ¿cuántos de aquí están dispuestos? Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Vete mañana y coge la fregona y coge esto, y aunque en este lugar tú no veas el fruto, resulta que en África, en Sudamérica y en muchos lugares hay niños que están comiendo gracias a que tú estás sirviendo. Gloria a Dios. Pero sigue el enemigo. ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Tú no eres el criado de nadie. Yo sí soy el criado de alguien. ¿Sabes de quién? De Jesucristo. Y a toda honra. Aleluya. No me he sentido más honrado que cuando Dios ha levantado mi cabeza y Él ha sido mi honra. Amén. Aleluya. Porque el hombre en sus propósitos nada puede alcanzar, dice el Señor en su palabra. Pero aquel que se pone en las manos del Señor, a ese es el que da soplo de vida eterna, aliento, y camina en su espíritu y entiende, no voy a decir todo, pero casi todo lo que le pasa en su vida. Porque siempre hay cosas que todavía a día de hoy no entendemos. Porque claro, dice el Señor en su palabra que habrá cosas que Él nos tenga que revelar. Amén. Así que casi todo lo entenderemos. Aleluya. Así es, hermano. Y esa tiene que ser la disposición de nuestro corazón. Lucas 6, versículo 43 y al 45. De nada vale que yo te hable y no nos rijamos a la palabra de Dios. Amén. 43 al 45. Aleluya, este es tremendo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Mateo 7, versículo 16
La primera parte, bueno, entero. Lo tenemos. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7, versículo 20. Así que dice el Señor, por sus frutos, amén. Volvemos a Lucas 6, 43, 45, solamente para tener la referencia. Lucas 6, 43, 45. Es por tener la referencia ahí. Hermanos, nosotros debemos entender que somos plantío de Dios. Amén. ¿Somos plantío de Dios o no somos plantío de Dios? Y en el plantío de Dios, ¿qué será? ¿Solamente una clase de árboles? Aleluya. Será un montón de clases de árboles. Habrá higueras. Amén. ¿Y qué darán? Habrá perales. ¿Y qué darán? Aleluya. Habrá manzanos y darán. Y así podemos poner todos los árboles que queramos, porque somos todos los hijos de Dios y hijas de Dios. Somos plantío de Dios. Pero a cada uno se nos va a dar unas cualidades. A cada uno se les va a dar unos ministerios. A cada uno se les va a repartir unos dones. Y respecto a eso, tenemos que dar fruto a lo que seamos. Si somos manzanos, pues le daremos una manzana. Oye, chicos, pues todavía hay personas en la iglesia de Jesucristo Universal que son manzanos y quieren dar peras. Es verdad, y se obcecan, y se obcecan, y se obcecan. Y ya. Y sacan la manzana y las tiran ellos mismos para ver si se hace pera. Qué doloroso tiene que ser eso. Eso es frustrante, hermano. Conformémonos con lo que Dios nos da. Gocémonos conforme Dios nos ha hecho. Amén. Mira, los podía haber hecho más bajos, más altos, más estrechos. Gózate como Dios te ha hecho. Y ahora empieza a dar fruto conforme al ministerio que Dios te ha dado. Y como utensilio que Dios te haya hecho. Porque dice que no hay un utensilio. ¿Tú te imaginas un utensilio? Si es de cocina, la cuchara. Solo cuchara. Venga, ahora. Un albañil. ¿Te imaginas un albañil que solamente tiene la paleta? Venga, todo paleta. ¿No? Un carpintero. Un martillo, solo un martillo. Pues vamos, ahora vamos a leer una historia de las herramientas de un carpintero, ya verás. ¿Te imaginas un martillo? Un carpintero solo con un martillo. Más que un carpintero sería un destrozador de todo. Porque un martillo se destroza todo, con un martillo casi todo. Aleluya, somos plantío de Dios. Y dice estos versículos que hemos leído de Lucas 6, 43 al 45, dice bien claro que evidentemente no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Un árbol bueno es el que da el fruto que tiene que dar. Porque si un manzano da una pera, vamos, ese fruto tiene que ser malísimo. Es así, es así. Pues hermanos, hay personas que son manzanos y están dando peras. Y esto es dar gato por liebre. Y esto es dar algo que no se tiene. Y dice la palabra de Dios que no podemos dar lo que no. Es evidente, hermano. ¿Cómo pretendo dar yo misericordia si no he recibido misericordia? Amén. ¿Cómo pretendo yo dar amor si igual no he recibido amor? Y ahora viene la gente crítica, claro, yo no he recibido nunca amor. Mentira. Cristo ha dado a su Hijo unigénito por amor a ti y a mí. Y a mí no me pongas a ningún hombre por medio. ¿Vale? No me pongas ni a tu pastor, ni a tu amigo, ni a tu esposo, ni a tu esposa. No. Dice la palabra de Dios que Él por amor ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Así que a Dios excusas.
hemos recibido mucho amor, hermano, más que suficiente para dar. Pero claro, la cuestión es, ¿a quién amo yo y a quién temo yo de verdad? ¿A Dios o a los hombres? Esa es la cuestión, parte de la cuestión. Realmente, ¿a quién amo yo? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién temo yo? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién obedezco yo? ¿A Dios o a los hombres? Oye, yo obedecería muy bien a alguien que me pague, hablo humanamente, a alguien que me pague bien, a alguien que me dé cariños, a alguien que me invita a un café, a alguien que me compre buena ropa. Te estoy hablando humanamente. ¿Amén? Aleluya. Pero claro, en la iglesia no podemos hablar estas cosas. En la iglesia lo que tenemos que entender es que es Dios quien nos paga. ¿Amén? ¿O no te acuerdas lo que nos enseñaban de pequeños, aunque lo hacían con una intención un poco extraña? Que Dios te lo pague. Porque esto no lo hemos aprendido en la iglesia protestante, evangélica o bautista o pentecostal. Claro, amigo. Pues ese que Dios te lo pague es más profundo que todo eso. Ese que Dios te lo pague es mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar hoy. Ese que Dios te lo pague es estar satisfecho con ser lo que eres y trabajar para quien trabajas, que es para Jesucristo. Amén. Y la excusa no es, pero bueno, es que yo tengo mi trabajo de... ¿Qué te crees? Que yo no trabajo. Yo al César también le pago. Oye, yo también llevo un teléfono, ¿sabes? Y hay que pagarle. Yo también llevo un coche y hay que pagarle. Yo vivo en una casa y tiene luz y lo tengo que pagar. Yo al César también le pago, ¿O qué te crees? ¿O qué te crees? ¿Que Jesús no tuvo que pagar cuando tuvo que entrar en Jerusalén? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees que hacía Jesús hasta los 30 años? ¿Qué hacía? Porque no sería sensato si la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no. ¿Tú te crees que Jesús no trabajaba? Hasta los 30 años de carpintero. ¿Es así o no? Con su papá, José. Ahí estuvo, trabajando en la carpintería. Y llegaron los 30 años, ¿y qué quiere decir? ¿Que ya no trabajó más? Ay, amigo. Le llevó el trabajo más duro que puede haber. Amén. Empezar a andar y a patear ciudades por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Empezó a andar y a predicar. Pongámonos por un momento lo cómodo que estaba Jesús en la carpintería, María llevándole la comida. ¿Te imaginas? No, pero Jesús tenía que cumplir un mandato divino y tenía que ir aquí y tenía que ir allá y tenía que predicar y tenía que estar aquí, y le escupieron y lo bajaron y en un sitio le recibían y en otro no lo recibían, y las pruebas de sus discípulos. ¿Tú qué te crees? ¿Que Jesús no estaba hasta las narices del problema de los demás? Humanamente pensaría, claro, pero él tenía un cometido bien claro, un mandato divino del cielo, y sabía que él lo tenía que cumplir. ¿Por amor a quién? A Dios y al prójimo. Él lo cumplió primero. Él no nos pide algo que él no haya hecho. Él nos amó, hermano. Es difícil amar a los demás, yo lo sé, es muy difícil porque a mí me pasa. Pero si realmente amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Tenemos no solamente que trabajar para nosotros, sino también trabajar para que se beneficie el prójimo, hermano. Sí, hermano. Por eso muchas veces, te voy a ser sincero y de corazón, tú sabes que esta iglesia nos abastece y se paga con los diezmos y las ofrendas. Por eso me atrevo a decir. Igual de la otra manera también me hubiera atrevido igual, pero bueno, yo te lo voy a decir. Aleluya. Es importante, hermano, que seamos fieles para con Dios, porque otras personas se van a beneficiar. Seguramente que tú y yo igual mañana tenemos que beneficiarnos
de la buena voluntad de los hombres y mujeres que son fieles para con Dios. Aleluya. Y a la medida que eso lo entendamos todos, no habrá ningún problema cuando tengamos 2 capas, podamos dar una. A la medida que el hermano nos diga corre una milla, corramos 2. Eso es amor al prójimo. Amén. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que seamos sensatos. Y somos del plantío de Dios y cada uno tenemos una forma de árboles y cada uno damos el fruto que tenemos que dar. Amén. Y como utensilios, ya que hemos puesto a Jesús, que era carpintero, vamos a ver una fábula, porque es una fábula evidentemente, porque los instrumentos, las herramientas de un carpintero no pueden hablar, ¿verdad? ¿Pueden hablar o no? No pueden hablar, por eso esto es una fábula. Pues resulta que era el taller de un carpintero, y ahí estaban las herramientas revolucionadas, pero revolucionadas como nunca. Y allí estaba el martillo, el tornillo, la lija y el metro, ¿no? Martillo, tornillo, lija, metro y destornillador. Vamos a dejar esas. Y de repente le dice el tornillo, fíjate, el tornillo le dice al martillo: basta ya, hombre, que no haces más que golpear, no haces más que golpearnos, hombre. Y de repente salta la lija, y dice: tú cállate, tornillo, que tú no vales para nada, si no se te retuerce y se te enrosca. Y de repente le dice el martillo, perdonad, la lija, no, le dice el destornillador, la lija al destornillador, el destornillador a la lija. Lija, cállate, hombre. Si tú lo único que haces es molestar y raspar y estar ahí continuamente, ra. Y de repente salta el martillo al metro y le dice al metro claramente: claro, tú siempre nos estás midiendo, tú crees que eres el perfecto, claro, tú solamente eres el perfecto, los demás todos somos inútiles. Bueno, tenían una revolución allí tremenda, pero de repente entra el carpintero. Amén. Entra el carpintero de buenas a primeras, todavía estaban todos revolucionados, pero el carpintero todo callado empieza, pum, se lía la tarea, pum, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y resulta que hacen un mueble tremendo de valor y las herramientas todas calladas. Claro, el carpintero se coge y se va y no dice nada, pero las herramientas todas calladas por un tiempo, y de repente salta el tornillo y dice: menos mal que hay alguien que valora lo bueno que tenemos como herramientas y no ha mirado lo malo. Y eso es lo que ha hecho Dios con su iglesia, y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. El problema de esto, ¿sabes cuál es? Cuando el carpintero no está. Porque cuando el carpintero está, todos los utensilios, todos los miembros, todos los cristianos nos entendemos y tapamos el defecto, o cubrimos, mejor dicho, el defecto, y sacamos las virtudes. Pero cuando el maestro, el carpintero, no está,